la era del hielo, los puercoespines sintieron un gran frío. Entonces decidieron juntarse para buscar y hacer un poco de calor. Sin embargo, al sentir las espinas de unos con otros, sintieron dolor y decidieron separarse. Separados nuevamente volvieron a sentir frío. Y volvieron a juntarse y volvieron a sentir las lastimosas espinas de los compañeros. Volvieron a separarse. Y sintiendo frío, uno de ellos tomó la palabra y dijo: tenemos dos opciones. O aprendemos a convivir con nuestras espinas y vivimos con un poco de calor, o nos separamos y moriremos totalmente solos. Desde entonces los puercoespines continuaron viviendo. Aprendieron la lección. Aprendieron a soportar las espinitas de los compañeros vecinos y a entender que sus compañeros también soportaban sus propias espinas. La moraleja es que las personas tenemos que aprender a soportar las diferencias de todas las personas distintas a nosotros. O de lo contrario, permaneceremos irremediablemente solos. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos de En Tu Camino? Como todos los sábados, les doy la bienvenida a este programa que transmitimos a través de la frecuencia 1470 de AM y que dedicamos con mucho cariño a todos ustedes y con el deseo de que su conocimiento y cultura artística, histórica y religiosa se vaya acrecentando con estos sábados marianos en los que tenemos un acercamiento al mundo de la fe, del arte, de las historias, anécdotas, milagros y santuarios en torno a la Virgen María, que por cierto son muchos, muchísimos diría yo, en todo el mundo y a lo largo de toda la historia. Bueno, y también permítame dar los créditos de quienes están en la producción: productor Sergio Enríquez Morín, y estoy seguro que el tema será de interés para todos porque casi todos conocemos a alguna persona a la que llamamos de cariño Conchita, porque se llama Concepción, pero ¿por qué hay personas que llevan este nombre? ¿Se trata de un concepto biológico? Si fuera así, entonces tendría que haber personas que llevaran el nombre de digestión o cosas semejantes, ¿no lo creen? Así es, padre. Y bueno, al ser un sábado mariano y como lo acaba de decir al inicio de este programa, ya nuestros radioescuchas seguro suponen que se refiere a algo relacionado con la Virgen María, pero ¿por qué no vamos al principio de las cosas? Miren, para comenzar tenemos que decir que el término o palabra concepción tiene diversas connotaciones, ciertamente siempre en relación a concebir. Por ejemplo, en biología, concebir es el acto de que una hembra quede fecundada. Entonces, de acuerdo a esto, si hablamos de la Inmaculada Concepción, nos estaríamos refiriendo al momento en que una mujer quedó fecundada. Pero de ser así, ¿a qué mujer nos estaríamos refiriendo? Seguramente algunos estarán pensando que la Inmaculada Concepción de la Virgen se refiere a cuando ella fue concebida por su mamá, en este caso Santa Ana, o sea, al momento en que Santa Ana quedó embarazada de María. ¿Qué piensan nuestros radioescuchas? Pues la Inmaculada Concepción se refiere a este momento y tiene que ver con Santa Ana, ¿sí o no?
Pues si alguien dijo que sí, le tendré que decir que está cerca de la realidad, pero en lo que se refiere a las pinturas de la Inmaculada Concepción, estaría equivocado o equivocada. Entonces queda otra opción y se tendría que referir al momento en que la Virgen María quedó embarazada del Niño Dios, es decir, de Jesucristo. Así la Inmaculada Concepción se referiría a cuando ella comenzó su proceso como madre del Hijo de Dios. Padre, ¿esto sería lo correcto? Si alguno de nuestros radioescuchas dice que esto es lo correcto para hablar de la Inmaculada Concepción, también está mal. Bueno, es cierto que la Virgen concebió a Cristo sin pecado alguno porque descendió sobre ella el Espíritu Santo en el momento en que ella quedó fecundada. Sin embargo, en el arte, en las representaciones, el término Inmaculada Concepción no se refiere a esto tampoco. Por eso vamos a dar un paso más en nuestra explicación, David. Eso es lo que me gusta de estos programas, padre, que vamos avanzando poco a poco y con mucha claridad y sencillez para aprender mejor y más fácilmente. Para avanzar al punto siguiente, tenemos que decir que la palabra concebir no solo se puede aplicar a un hecho biológico, sino a algo más. ¿No es así, David? Sí, así es. Más allá de lo biológico, también se puede referir a una acción del pensamiento. De tal manera que concebir se le puede llamar también al conjunto de ideas que se tienen sobre alguna cosa, o bien a la formación de una cosa o una idea en la imaginación o en el pensamiento. Por ejemplo, antes de que Miguel Ángel pintara la Capilla Sixtina, ya la había concebido en su mente. Primero la concibió y luego la hizo realidad. Exacto, justo como hacen las mamás con la comida de cada día. Primero piensan o se les ocurre qué van a hacer de comer y de esa concepción les surge la necesidad de ir al mercado a comprar los ingredientes y a preparar la comida. Uy, a mi mamá se le ocurrió el domingo pasado preparar unos tacos placeros, así lo concibió al levantarse y por ello fue al mercado a comprar las tortillas, el chicharrón durito y crujiente, aguacate, cebolla y jitomate para el pico de gallo, y a mediodía la concepción de su idea ya era una realidad y estábamos comiendo esos ricos tacos. Qué rico, David, pues ya hasta se me antojó y sobre todo a esta hora, pero la verdad es que todo invento que se hace realidad, todo proyecto que toma forma, inició con la concepción de una idea, y precisamente la Inmaculada Concepción tiene primero lugar en la mente de Dios. O sea que la Inmaculada Concepción estuvo primero en la mente de Dios y luego se hizo realidad. Es decir, primero fue un proyecto y luego cobró forma. Exactamente. Y ahora les pregunto, ¿a qué mujer concibió primero Dios en su mente como nacida sin pecado ni mancha? A la Virgen María. Pues no, se equivocaron. Antes de ella, Dios pensó en que el primer hombre y la primera mujer deberían de ser creados totalmente puros. De hecho, Dios creó a Adán y a Eva sin mancha, inmaculados. Lo malo es que ellos, al pecar y al alejarse de Dios, perdieron esa gracia y quedaron manchados. Hay que recordar que la palabra mácula en latín significa mancha, por lo que inmaculado significaría sin mancha, y ellos dejaron de ser inmaculados por el pecado, además de heredarnos esa mancha a todos los humanos que nacemos con el pecado original. Me queda claro. Así que cuando ellos pecaron, arruinaron el plan de Dios porque no solo quedaron manchados, sino que mancharon también a la creación. Pero Dios no iba a permitir que arruinaran su plan, ¿no sí? De ninguna manera. El plan de Dios es que los seres humanos quedemos limpios de pecado y que seamos felices. Por eso, en el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Él pensó en un remedio para salvar a la humanidad. Pero para que esto le quede muy claro a nuestro auditorio, ¿qué les parece si leemos parte del capítulo 3 del libro del Génesis para entender de qué se trata? Si ponemos atención, nos daremos cuenta que Adán y Eva pecaron porque fueron engañados, pero también porque dudaron de Dios y creyeron más en la serpiente o en el demonio. Comienza, por favor. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen porque morirán. Replicó la serpiente a la mujer: De ninguna manera morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Nos detenemos un momento. Hasta aquí vemos cómo cayeron en el engaño y cometieron el pecado. El pecado no fue comer un fruto, sino haber preferido seguir al demonio que a Dios, y como primer efecto de su pecado, por el que perdieron lo inmaculado,
vieron como algo malo su desnudez. Continúa, por favor. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Y ahora viene el castigo por su pecado. ¿Los va a maldecir Dios? Pongan atención. Oyeron luego el ruido de los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista del Señor Dios por entre los árboles del jardín. Entonces el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Tenemos que hacer un breve corte, pero regresamos enseguida para continuar hablando del tema. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre de... Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire. Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y bueno, para explicar lo que es el dogma de la Inmaculada Concepción y cómo se representa en el arte, estamos leyendo el capítulo del Génesis. Vean en lo que sigue cómo el hombre no acepta su responsabilidad de haber pecado y le echa la culpa a la mujer, y ella a su vez culpa a la serpiente. Y es que en parte tenían razón porque la serpiente era quien los había tentado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ellos fueron los que cayeron en tentación. Por favor. Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues el Señor Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Escucharon? Dios no maldijo a Adán y a Eva, más bien maldijo a la serpiente. No maldijo a los pecadores, sino a quien ocasionó el pecado. Por eso en tiempos de Cristo, también Él dirá que el que sea ocasión para que otros caigan en pecado,
debería ser atado a una piedra de molino y luego arrojado al fondo del mar. Esto indica que Dios, aunque molesto con la pareja, tuvo misericordia de ellos y del género humano. Pero en el siguiente texto viene lo interesante para nuestro tema de hoy. Desde ese momento, Dios anuncia que existirá enemistad entre una mujer que será totalmente fiel, dócil y obediente a Dios, y la serpiente, que significa el mal, la tentación, el alejamiento de Dios, y que, aunque el demonio quisiera atacar a aquella mujer especial, ella lo vencería. Y esto se simboliza a través de la imagen de pisar la cabeza del mal. Continúa, por favor, David. Entonces Dios le dijo a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Su linaje te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Con esta lectura nos debe quedar claro que la Inmaculada Concepción tuvo dos momentos. El primero, cuando Dios concibe en su mente divina cómo salvar a la humanidad inmediatamente después del pecado original. Y en ese momento concibe la idea de que habrá una mujer totalmente limpia, sin mancha, que no solo será capaz de obedecerle en todo y nunca romper su amistad con él por el pecado, sino también que esa mujer será la elegida para ser la madre de Cristo, que se hará hombre para salvarnos. Y el segundo momento de esa Inmaculada Concepción será cuando, llegado el momento, aunque Santa Ana y San Joaquín tenían como todos los seres humanos el pecado original, Dios le otorgaría a la Virgen María ser concebida en el vientre de Santa Ana sin pecado alguno, como una nueva Eva. Veo que ahora sí les quedó totalmente claro. Bueno, pues esta idea se tuvo muy clara desde los primeros siglos de la Iglesia, pero el Papa Pío IX decidió convertirla en un dogma el 8 de diciembre de 1854. Padre, ¿y cómo se crean los dogmas en la Iglesia? Bueno, David, mira, después de un estudio exhaustivo que indica que no hay ningún impedimento, el Papa tiene que promulgarlo en un documento oficial llamado bula, y cada bula lleva un nombre en latín que se forma con las primeras palabras con las que comienza la redacción. Y esos textos se pueden conocer porque son publicados. La bula del 8 de diciembre de 1854 se llamó Ineffabilis Deus, que significa inefable Dios, y menciona que de entre todos los descendientes de Adán y Eva, solamente Dios preservó de toda mancha del pecado original, desde el instante mismo de su concepción, a la Virgen María. Pero lo más hermoso de esto es que María pudo pecar como lo hizo Eva y perder lo inmaculado, pero ella se mantuvo siempre fiel y llena de gracia, sin pecado alguno. Precisamente por ello no murió, sino fue llevada al cielo en cuerpo y alma, porque la muerte es causa del pecado, y si ella no pecó, pues no podía morir. Solo cayó en una especie de sueño antes de ser llevada ante Dios. Por eso se habla de la dormición o del tránsito de la Virgen María. Y ahora te pido, David, que me hagas favor de leer el texto con que el Papa creó el dogma. Con mucho gusto, dice así: para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para gloria y ornamento de la Virgen Madre de Dios, para exaltación de la fe católica y acrecentamiento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por todos los fieles. Y para que a nadie se le olvidara este dogma, y además la Virgen nos ayudara a arrepentirnos de nuestros pecados, se volvió costumbre a partir de aquel momento que cuando nos confesamos, el sacerdote inicie una invocación a la que el pecador que se va a confesar concluye. Por eso el sacerdote dice: Ave María Purísima, y el penitente contesta: sin pecado concebida. A esto se le llama jaculatoria. Bueno, pues ya quedó respondida la parte teológica de nuestro tema, pero ahora vamos a la parte iconográfica, es decir, a cómo se comenzó a representar el dogma de la Inmaculada Concepción. Sin embargo, vamos a escuchar primero un canto que nos recuerda que Dios preservó a María del pecado, pero no la preservó del dolor, no la preservó de las tentaciones, no la preservó de todo lo que tenemos que enfrentar los seres humanos, y sin embargo, ella salió victoriosa en todo.
preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te eligió para sembrarse en ti y florecer, María, florecer. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, no te privó María del dolor, de la pobreza y de trabajar, de la pobreza y de Muy bella canción de Cesario Gavarain, un sacerdote español, pero vamos a continuar con nuestro tema. Ya quedó contestada la parte teológica de nuestro tema, pero ahora vamos a la parte iconográfica, es decir, a cómo se comenzó a representar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y bueno, ciertamente no podía representarse el momento en que las primeras células fecundadas estaban en el vientre de Santa Ana, porque aunque toda concepción es hermosa, pues no sería lo más adecuado. Yo pienso más bien que los pintores trataron de imaginarse cómo Dios había concebido en su mente a la Virgen María cuando tuvo la idea de que ella sería la madre de Jesús. Pues no estás nada equivocado, David. A los pintores les sucedió lo mismo que a los directores de cine o de teatro cuando están buscando quién pueda hacer el papel de la Virgen María en sus obras o películas. Pero esto lo continuaremos platicando al regreso del corte. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. En tu Camino. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros y estamos platicando de cómo empezó a representarse la Inmaculada Concepción en el arte. Y decíamos que así como los directores de cine o de teatro buscan cómo pueda ser la mujer que represente a la Virgen María, así también ellos se pusieron a pensar,
Si tú fueras uno de estos directores, ¿en qué pensarías para elegir a una mujer para el papel Salvador? Bueno, aunque todas las mujeres merecen mis respetos y aunque no existe ninguna fotografía de la Virgen María, porque no había eso en ese tiempo, para representarla yo buscaría a una mujer que no tuviera alguna carencia o defecto físico. Por ejemplo, que no le faltaran dientes para que tuviera una sonrisa hermosa, que tuviera una estatura adecuada, una mirada llena de luz, que no tuviera orzuela en el cabello o acné en su rostro, y especialmente que reflejara bondad, humildad y dulzura. Pues diste en el clavo, porque eso es lo que pensaron los pintores, y por eso para representar en pintura o en escultura a la Virgen María, decidieron escoger modelos con esas características o bien sacarlos de su imaginación. Así comenzaron a representar a la Virgen María como una mujer de entre 16 a 20 años, de pie, en actitud de hacer oración, con las dos manos juntas, con sus ojos mirando al cielo, como en contacto con Dios, o con la mirada hacia abajo en actitud de humildad. Esas son las características principales de una imagen de la Inmaculada Concepción, pero a esas se añadirían otras, por ejemplo, los colores del vestido. Y ese es todo un tema, porque a lo largo de la historia del arte, los artistas han utilizado los colores en diversas formas, en especial como parte importante de la composición. Aunque al negro se le asocia con el duelo y la muerte, en realidad los colores no tienen ningún significado simbólico específico, y cada pintor, época o lugar les da su propio significado. Ciertamente la producción de ciertos colores es más costosa que la de otros. Por ejemplo, el azul marino se hacía antes con lapislázuli, una piedra semipreciosa importada que se convertía en polvito, y por lo mismo su uso reflejaba la riqueza del dueño o la importancia que éste le atribuía al trabajo. Por su parte, el color rojo también era muy caro, y lo mismo el violáceo o morado, ya que se elaboraba con dos pigmentos muy costosos, por lo que se le asociaba al color morado o violáceo con la realeza. Además, el color del vestido de un personaje en el arte no solo era por ocurrencia, sino que representaba su identidad. Por ejemplo, los miembros de las diversas órdenes religiosas se reconocen por el color de sus hábitos. Carmelitas y franciscanos se visten de café, dominicos de blanco y negro, benedictinos se visten solamente de negro, entre muchos otros. Y también generalmente a los santos, para que se les pueda identificar mejor, se les representa con los mismos colores. Por ejemplo, a San José de verde y mostaza, a San Pablo de rojo y verde, etc. A eso se le llama iconografía e iconología, el poder reconocer a un santo o a una santa por los colores que los pintores les han ido dando a través del tiempo. A eso se le llaman los atributos de los santos. Pero antes de seguir platicando, vamos a escuchar otro canto dedicado a la Virgen María en este sábado mariano. Ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo Dios. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Tú hablabas con tu Hijo, era hablar con Dios. Yo quisiera hablarle así y saber rezar. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre
En ti es siempre un mismo amor. Madre del amor hermoso, Madre virginal, todo el cielo floreció en tu corazón. Madre, enséñanos a amar. María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. En ti es siempre un mismo amor. Un canto también de Cesario Gavarain, este sacerdote español que tuvo una gran inspiración y compuso muchísimos cantos, entre los que está el famoso canto del pescador. Y antes de escuchar el canto estábamos mencionando que en el mundo del arte, en el campo del arte, la iconografía o iconología es esta parte del estudio de las obras de arte que nos ayuda a comprenderlas, que nos ayuda a distinguirlas. Si yo entro a una iglesia y veo un retablo donde está San Francisco y donde está Santo Domingo, ¿cómo lo puedo distinguir? Bueno, además de la túnica, del hábito, de los colores, por ejemplo, Santo Domingo de blanco y de negro, porque es el color de su hábito, el hábito de la orden, a San Francisco del color café, porque hay algunos otros atributos, como por ejemplo, San Francisco siempre va a tener las llagas que recibió en el monte Auvernia, y en el caso de Santo Domingo, generalmente va a tener o un libro como fundador de la orden, o un perrito con una antorcha que recuerda que cuando iba a nacer, su mamá tuvo un sueño en donde escuchaba que le decían: su hijo va a ser como un perro fiel a la iglesia, que va a llevar la luz con su predicación a todas partes. ¿Y cuál sería el color de María? Yo diría que el color de María sería el color del amor, el color de la oración. Por eso es que hemos escuchado este canto de María, enséñanos a orar. Ojalá que todos aprendiéramos de ella a mantenernos siempre firmes en la oración, en los momentos de alegría, como cuando ella recibió la noticia de que iba a ser la madre de Jesucristo, pero también en los momentos de prueba, como cuando Jesucristo tuvo que dejar la casa materna, para irse a vivir a Cafarnaúm, dejando un tanto sola a su madre, o bien cuando tuvo que acompañarlo en el camino de la cruz hacia el Calvario. Pero María, en las buenas y en las malas, siempre se mantuvo haciendo oración. Así que en este sábado mariano le pedimos a María que nos enseñe a orar, que a ti que no tienes facilidad para hacerlo, te ayude a comenzar quizás con las Aves Marías que se pueden repetir a lo largo del día, por ejemplo, una en la mañana, otra al mediodía, especialmente a las 12 del mediodía, o bien en la tarde, noche, o bien a las 12 del mediodía rezar el Ángelus, o por qué no también incursionar en el rezo del Rosario, donde María nos ayuda a acercarnos a los misterios, es decir, a los momentos más importantes de la vida de Cristo. María, en este sábado mariano te pedimos que nos enseñes a orar. Vamos a ir a un breve corte y regresaremos para seguir hablando de cómo se representó el dogma de la Inmaculada Concepción en el arte, porque quizás allí en tu parroquia, en tu capilla, en tu santuario, tienes una imagen y a partir de este programa la verás de otra manera. Regresamos enseguida, no le cambies. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina.
Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado, con tu poder infinito que los nudos desata. Tu camino. Quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y nos comentaba Salvador que a San José generalmente se le representa de verde y de mostaza, a San Pablo y a San Juan Evangelista de rojo y de verde, pero podemos distinguir a San Pablo de San Juan porque San Pablo tiene una barba larga y está calvito, en cambio San Juan es siempre un apóstol mucho más joven. Pero que quede claro, no es que San José o San Pablo siempre estuvieran vestidos con estos colores como retrato, es más bien que los pintores decidieron darles esos colores para que la gente los pueda identificar más fácilmente. Y lo mismo sucedió con la Virgen María. A ella se le dieron los colores más caros, el azul, el rojo y el violáceo, además del blanco. En su caso, el azul significa el cielo y el rojo la tierra, por lo que al unirse en ella, al igual que en Cristo, se quiere significar que en ella se unen el cielo y la tierra. A veces el azul y el rojo se degradan un poco y aparecen más claros como azul celeste y rosa, pero estos colores tienen el mismo significado. Y para significar su pureza se le suele añadir una túnica de color blanco que en el arte representa la pureza. Ahora entendemos por qué las imágenes de la Virgen María y especialmente las de la Inmaculada Concepción llevan esos colores. Déjenme decirles que el tema de la Inmaculada Concepción de María en el arte ha sido uno de los temas más populares en el arte español, especialmente a partir del siglo XVI, cuando empezó a tomar importancia la defensa de este dogma, especialmente ante los protestantes. Basta comentar que el famoso pintor español Bartolomé Esteban Murillo trató el tema unas 25 veces, creando una de las más bellas Inmaculadas en las que no podía faltar a los pies de la Virgen, que es Salvador. Si el libro del Génesis dice que el demonio trataría de hacer caer en pecado a la Virgen María y ella no lo permitiría pisando su cabeza, en las imágenes es muy frecuente ver que a los pies de la Virgen hay una serpiente con una manzana tentadora en la boca, pero a la que la Virgen María le quita todo poder aplastándole la cabeza. Y para indicar que todo el cielo se alegró cuando Dios concibió la idea de la Virgen María, es muy frecuente encontrar que en las pinturas o esculturas ella está rodeada por ángeles o querubines que son cabecitas de angelitos con alitas. Ciertamente, como se lo dijo su prima Isabel, la Virgen María es la más llena de gracia entre todas las mujeres porque llevó en su seno a Jesucristo.
y por ello en su representación hubo otro detalle importante. A los pintores se les ocurrió alabarla con todos los piropos que se le dicen en la letanía lauretana, procedente de una oración a la Virgen de Loreto. Por eso se llama letanía lauretana, por el nombre Loreto. Padre, ¿y de qué fecha es esta letanía? Bueno, data del año 1576. Y en esta letanía se compara a la Virgen con el sol, con la luna o con la estrella de la mañana. También la compara con flores y plantas bellas o benéficas como la rosa mística, el ciprés o la palmera. Del libro del Cantar de los Cantares también hace surgir comparaciones con una fuente limpia y pura o con un hermoso jardín lleno de todo tipo de flores. Yo he visto que también se le llegó a comparar con objetos que menciona la Biblia como la Torre de David, la Torre de Marfil y la Puerta del Cielo. Así es, David. Por eso cuando veamos una pintura en la que a los pies de María o a los lados o como paisaje aparezcan una palmera, un ciprés, el sol, la luna, una fuente, una torre, un espejo, etc., tenemos que comprender que no se trata de simples adornos, sino de alabanzas, y así podremos gozar más al observar a la pintura con todo cuidado, con todo detalle. Padre, todo eso que dice es muy interesante, pero ¿hubo algo más que se le añadiera? Me conviene saber para ser más cuidadoso en mi observación y poner más atención. Sí, Salvador, también del libro del Apocalipsis surgió la idea de representarla como una mujer vestida de sol o con el sol a sus espaldas, coronada por 12 estrellas y con la luna bajo sus pies. Es interesante mencionar que en México y en España a muchas esculturas que representan a la Inmaculada Concepción se les vistió con atuendos zampones, como con crinolina, como el caso de la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Zapopan o Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro. Y aunque son imágenes de la Inmaculada Concepción, la gente las conoce como Virgen de San Juan, Virgen de los Lagos, Virgen de Zapopan o Virgen de la Salud. Tienen esta especie de forma triangular en su vestimenta, pero si les quitáramos el vestido, veríamos que por debajo tienen el color rojo y azul, o bien el azul y blanco con algunos tintes en rojo. Y como en este programa estamos combinando conocimiento, cultura, arte con música, vamos a escuchar otro canto de Cesario Gavarain que se llama Hoy te quiero cantar. Hoy te quiero cantar. Apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Porque tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes. Soy tu hijo también, soy tu hijo también, y por eso me quieres. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar. Mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Dios te quiso elegir, Dios te quiso elegir como puente y camino que une al hombre con Dios,
une al hombre con Dios en abrazo divino. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Ahí está este canto de Cesario Gavarain y bueno, estamos llegando al final del programa y solamente una pequeña anotación. Fíjense que desde tiempos antiguos, incluso desde los griegos, una concha, una vénera, representa los genitales femeninos de donde surge la vida. Por eso en el bautismo se bautiza con una concha, porque se está dando una nueva vida al bautizado. Por eso también se representa a la diosa Afrodita surgiendo de una concha del mar, y por esta razón a la Inmaculada Concepción, que es la que nos da la vida como nueva Eva, se le dice también la Conchita. Qué interesante, ¿no, David? Sin duda, Padre José, vaya que aprendemos un montón en este programa, pero con una claridad y una sencillez de verdad espectacular, y yo me siento muy agradecido por todo esto que nos ha explicado el día de hoy. Así es, Padre José, y bueno, aprendimos muchísimo en este sábado mariano, y sobre todo lo que es la Inmaculada Concepción, uno de los dogmas más importantes de la Iglesia Católica. Así es, hemos recordado el momento en que Dios concibió a la mujer más maravillosa del mundo después de que Adán y Eva pecaron, esa mujer maravillosa a quien llamamos madre, guía, maestra y a quien invocamos todos los días. Un saludo a las personas que llevan este nombre para que se sientan muy contentas de llevarlo y ojalá que nunca olviden, amigos, amigas, de invocar a María en sus necesidades. Y terminamos con este canto, Dulce Madre, no te alejes. Que Dios les bendiga. Camino.